Aquella noche de primavera en Madrid parecía como cualquier otra. Las calles adornadas con luces tenues, el murmullo de conversaciones en las terrazas, y ese aroma peculiar a café recién hecho que flotaba desde la cafetería de la esquina. Para Elena, sin embargo, esta noche marcaría el comienzo de algo que jamás hubiera imaginado. Elena siempre había sido calculadora en el amor. A sus 28 años, había perfeccionado el arte de mantener a los hombres a una distancia segura, jugando con sus sentimientos como quien mueve fichas en un tablero. No era crueldad, se decía a sí misma, sino autoprotección. Después de lo que vivió con su padre, quien abandonó a su familia por otra mujer cuando ella apenas tenía 12 años, Elena había jurado nunca ser la vulnerable. El amor es para los débiles, murmuraba mientras se aplicaba el lápiz labial rojo intenso frente al espejo. Esta noche tenía una cita con Carlos, un arquitecto que había conocido hace 3 semanas y que, como todos los demás, caería rendido a sus pies para luego ser descartado sin explicaciones. El restaurante que Carlos había elegido era elegante pero acogedor. Luces bajas, música suave, y ese ambiente íntimo que Elena detestaba porque hacía que la gente bajara la guardia. Carlos la esperaba en una mesa junto al ventanal que daba a la plaza. Al verla, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que Elena sintiera una punzada de culpabilidad. Pero la ignoró, como siempre. «Estás preciosa», le dijo él mientras le ofrecía la silla. Su voz tenía esa calidez que Elena había notado desde el primer día, esa sinceridad que la incomodaba porque no sabía cómo responder a ella. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Carlos le contaba sobre sus proyectos, sobre sus sueños de construir espacios que hicieran felices a las personas. Elena fingía interés mientras planeaba mentalmente cuánto tiempo más mantendría esta farsa antes de desaparecer de su vida. «¿Sabes? Creo que nunca había conectado así con alguien», confesó Carlos mientras le tomaba la mano por encima de la mesa. Elena sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero había algo distinto en la manera en que él la miraba, como si pudiera ver a través de todas sus defensas. Lo que Elena no sabía es que Carlos guardaba un secreto. Él también había sido víctima de alguien como ella en el pasado. Alguien que jugó con sus sentimientos y lo dejó destrozado. La diferencia es que Carlos había aprendido de esa experiencia, no para volverse frío, sino para reconocer las señales. Al salir del restaurante, una lluvia repentina lo sorprendió. Carlos extendió su chaqueta sobre ambos mientras corrían hacia el coche. Ese pequeño gesto de protección desarmó a Elena por un momento. Nadie se había preocupado así por ella en mucho tiempo. «Te llevo a casa», ofreció él con una sonrisa que parecía esconder algo más. Durante el trayecto, Elena comenzó a sentir una inquietud inexplicable. La manera en que Carlos conducía, tan tranquilo, tan seguro, contrastaba con la tormenta que se desataba tanto fuera como dentro de ella. Al llegar a su edificio, Carlos apagó el motor pero no hizo ademán de bajar del coche. Se giró hacia ella y la miró fijamente. «Elena, ¿alguna vez te has preguntado qué se siente cuando alguien juega con tus sentimientos?» La pregunta cayó como un puñetazo en el estómago. Elena sintió cómo se le secaba la boca. «¿Qué quieres decir?», logró articular. «Conozco tu juego», respondió él con voz serena, sin rastro de enfado. «Lo conozco porque yo también fui parte de uno similar. La diferencia es que yo decidí romper el ciclo». En ese momento, Elena comprendió que había encontrado a alguien que la entendía mejor que ella misma. Alguien que había visto a través de su fachada, y en lugar de juzgarla, le estaba ofreciendo un espejo. «El karma tiene formas curiosas de enseñarnos lecciones, ¿no crees?», continuó Carlos. «A veces, cuando jugamos con fuego pensando que tenemos el control, no nos damos cuenta de que el fuego también está jugando con nosotros». La lluvia golpeaba el techo del coche como un recordatorio constante de que afuera, en el mundo real, las acciones tenían consecuencias. Elena sentía que estaba al borde de un precipicio, mirando hacia abajo y contemplando por primera vez la caída. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué había planeado Carlos realmente? Y lo más inquietante, ¿estaba preparada para enfrentar el karma que había estado acumulando todos estos años? Carlos la miraba expectante, con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Elena sentía que se ahogaba en su propio juego, atrapada en una red que ella misma había tejido durante años. La lluvia seguía cayendo implacable, como un telón de fondo perfecto para el drama que se desarrollaba dentro del coche. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente Elena, con la voz quebrada por primera vez en mucho tiempo. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido. Carlos sonrió, pero no era una sonrisa de victoria o malicia. Era algo más profundo, casi compasivo. «No quiero nada de ti, Elena. Solo quiero mostrarte algo que tal vez has olvidado». Le contó entonces cómo hace 2 años, su hermana menor había caído en las redes de alguien como ella. Un manipulador que la había dejado tan destrozada que intentó quitarse la vida.
Carlos había sostenido la mano de su hermana en aquel hospital, prometiéndose que haría algo para romper ese ciclo destructivo. Cuando te conocí en aquella exposición de arte, vi algo en ti que me resultó familiar, confesó Carlos. No era solo tu belleza o tu ingenio, era esa coraza, esa manera de mantener a todos a distancia mientras jugabas a tenerlo cerca. Elena sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Nadie la había leído con tanta precisión. Era como si Carlos hubiera abierto la puerta de una habitación que ella mantenía cerrada incluso para sí misma. Mi padre, comenzó a decir, sorprendiéndose a sí misma por querer compartir algo tan íntimo. Él solía decirme que era la princesa de su vida, su tesoro más preciado. Y luego, un día, simplemente nos abandonó por otra familia. Como si fuéramos piezas reemplazables. La confesión quedó flotando entre ellos, mezclándose con el vaho de sus respiraciones en el aire frío del coche. Carlos no dijo nada, dándole espacio para continuar si así lo deseaba. Desde entonces, continuó Elena después de un momento, aprendí que era mejor ser quien rompía corazones que quien los tenía rotos. ¿Y ha funcionado?, preguntó Carlos suavemente. ¿Eres feliz, Elena? La pregunta era tan simple y a la vez tan demoledora. Elena nunca se había detenido a considerar si era feliz. Solo sabía que no era vulnerable, y eso había sido suficiente hasta ahora. El silencio se alargó entre ellos, roto solo por el repiqueteo constante de la lluvia. Elena sentía que estaba al borde de algo importante, como si toda su vida hubiera sido un camino que la conducía a este preciso momento. ¿Qué pasó con tu hermana?, preguntó finalmente, desviando la atención de sí misma. Sobrevivió, respondió Carlos con una mezcla de dolor y orgullo en su voz. Y luego, hizo algo extraordinario. Perdonó. No solo a quien le hizo daño, sino a sí misma por haberse permitido ser tan vulnerable. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Perdonar? Era un concepto tan ajeno a su mundo. Ella había construido su existencia sobre el resentimiento, alimentándolo día tras día como quien cuida una planta venenosa. Tengo miedo, admitió en un susurro casi inaudible. Carlos extendió su mano hacia ella, sin tocarla, simplemente ofreciéndole una opción. El miedo es el principio de la sabiduría, Elena. La pregunta es, ¿qué harás con él? La mano extendida de Carlos quedó suspendida entre ellos, como un puente que Elena no sabía si tenía el valor de cruzar. Después de un largo momento, con el corazón latiéndole en los oídos, tomó su mano. Era cálida, firme, sincera. Tan diferente a las conexiones superficiales que había formado durante años. No sé cómo ser diferente, confesó Elena. Es como si hubiera estado interpretando un papel durante tanto tiempo que he olvidado quién soy realmente. Carlos apretó suavemente su mano. Quizás podríamos descubrirlo juntos. No como una cita o un juego, sino como dos personas intentando ser mejores. Esa noche, bajo la lluvia incesante, algo cambió dentro de Elena. No fue una transformación repentina, sino el comienzo de una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Se despidieron con la promesa de volver a verse, pero esta vez, sin pretensiones ni máscaras. Los días siguientes fueron extraños para Elena. Se sorprendió revisando su teléfono constantemente, esperando mensajes de Carlos, pero también reflexionando sobre sus palabras. ¿Cuántas personas habían sufrido por su juego? ¿Cuántas historias como la de la hermana de Carlos había provocado sin siquiera pensarlo? Una tarde, mientras trabajaba en la editorial donde era correctora, recibió un mensaje de Carlos invitándola a un evento especial. Es algo importante para mí. Me gustaría que estuvieras allí, decía el mensaje. Elena aceptó, curiosa y también nerviosa por lo que pudiera significar. El evento resultó ser un grupo de apoyo en un centro comunitario. Personas que habían sufrido decepciones amorosas, abandonos y traiciones se reunían para compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente a sanar. Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar, como una intrusa que no merecía estar allí. No pertenezco aquí, le susurró a Carlos mientras observaba a las personas que iban llegando. Yo soy como los que les hicieron daño, no como ellos. Carlos la miró con esa intensidad que parecía atravesarla. Todos somos ambas cosas en algún momento, Elena. Herimos y somos heridos. La diferencia está en reconocerlo y elegir un camino diferente. La reunión comenzó, y Elena escuchó historias que le resultaron dolorosamente familiares. Una mujer describió cómo un hombre la había cortejado intensamente para luego desaparecer sin explicación. Un joven contó cómo su novia lo había manipulado para alejarlo de sus amigos, solo para después dejarlo cuando ya no le resultaba interesante. Cada testimonio era como un espejo en el que Elena veía reflejadas sus propias acciones. Y entonces, para su sorpresa, Carlos se levantó a hablar.
No contó la historia de su hermana como ella esperaba, sino la suya propia. Me enamoré de alguien que jugaba conmigo, comenzó con voz serena. Cada día era una montaña rusa de emociones. Me hacía sentir especial un momento, y al siguiente me ignoraba completamente. Me hizo creer que el problema era yo, que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente interesante o atractivo. Elena sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra. ¿Estaba hablando de ella? Pero no podía ser, se habían conocido hace poco. Cuando finalmente me dejó, continuó Carlos, estaba tan destruido que no reconocía mi propio reflejo. Había perdido no solo a quien creía amar, sino a mí mismo en el proceso. La sala quedó en silencio. Elena podía sentir el peso de las emociones compartidas, la vulnerabilidad que flotaba en el aire como algo tangible. Lo que me salvó, dijo Carlos después de una pausa, fue entender que su comportamiento no era sobre mí. Era sobre su propio dolor, sus propias heridas no sanadas. Y aunque eso no justificaba cómo me trató, me ayudó a perdonar y a empezar a sanar. Sus ojos encontraron los de Elena entre la multitud. No había acusación en ellos, solo una comprensión profunda que la dejó sin aliento. Después de la reunión, caminaron en silencio por las calles de Madrid. El cielo estaba despejado ahora, con estrellas que parecían observarlos con curiosidad. ¿Por qué me trajiste aquí realmente?, preguntó Elena finalmente. Porque quería que vieras que hay otro lado de la historia, respondió Carlos. Que detrás de cada persona a la que has dejado sin explicación, hay un ser humano luchando por entender qué hizo mal, por qué no fue suficiente. Las palabras golpearon a Elena como una ola fría. Había pasado tanto tiempo pensando en su propio dolor que nunca se había detenido a considerar el que causaba. Hay alguien a quien quiero que conozcas, dijo Carlos, rompiendo sus pensamientos. Si estás dispuesta. Elena asintió, aunque una parte de ella quería huir, volver a la seguridad de su apartamento y olvidar todo esto. Pero otra parte, una que parecía despertar después de un largo letargo, sentía curiosidad por este camino desconocido. Al día siguiente, se encontraron en un café tranquilo en el barrio de Malasaña. Carlos ya estaba allí cuando ella llegó, sentado frente a una mujer joven que le resultó vagamente familiar a Elena. Elena, te presento a Lucía, mi hermana, dijo Carlos. Lucía levantó la mirada y Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía esos ojos, ese rostro. 2 años atrás, en un bar cerca de la universidad, Elena había coqueteado con el novio de una chica solo para probar que podía hacerlo. Nunca supo qué pasó después, no le importó lo suficiente para averiguarlo. Pero ahora, frente a ella, estaba la consecuencia de sus acciones. Te recuerdo, dijo Lucía con voz tranquila. Aunque dudo que tú me recuerdes a mí. Elena quería desaparecer. La vergüenza la quemaba por dentro como ácido. Lo siento, no sé qué decir. No te traje aquí para hacerte sentir culpable, intervino Carlos. Te traje porque creo que ambas tienen algo que aprender la una de la otra. Lucía sonrió levemente. Mi hermano siempre fue el optimista de la familia. Yo era más como tú, protegiendo mi corazón a toda costa. Hasta que conocí a Adrián y bajé la guardia. Elena escuchó en silencio mientras Lucía le contaba cómo aquel incidente en el bar había sido solo el comienzo. Como Adrián, su novio de entonces, había empezado a comparar a Lucía con Elena, señalando todas las formas en que no era tan sofisticada, tan segura de sí misma. Como esas comparaciones se convirtieron en críticas constantes, erosionando su autoestima hasta que ya no quedó nada. El día que intenté quitarme la vida, dijo Lucía con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras, no fue solo por él. Fue por la sensación de que nunca sería suficiente. Que siempre habría alguien como tú que podría arrebatarme lo que amaba con solo proponérselo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena. Nunca había considerado las ondas expansivas de sus acciones, como un simple juego para ella podía desencadenar un tsunami en la vida de otros. ¿Cómo puedes siquiera mirarme?, logró preguntar entre sollozos. ¿Cómo puedes estar sentada aquí tan tranquila? Lucía extendió su mano y tomó la de Elena, un gesto que la sorprendió por su gentileza. Porque aprendí que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti. Es liberarte de cargar ese odio. Pero eso no significa que lo que hiciste esté bien, añadió con firmeza. Significa que elijo no dejar que tus acciones definan mi vida. Y quizás, si estás realmente dispuesta a cambiar, puedas hacer lo mismo por ti misma. Elena miró a Carlos, que observaba la escena con una mezcla de esperanza y aprehensión. Tú sabías quién era yo desde el principio. Carlos asintió lentamente. Te reconocí por las fotos que Adrián le mostraba obsesivamente a Lucía. Cuando te vi en la exposición, pensé en confrontarte,
en hacerte sentir aunque sea una fracción del dolor que causaste. Pero entonces decidiste jugar conmigo como yo jugué con otros, completó Elena, sintiendo una extraña mezcla de traición y admiración. No, respondió Carlos con firmeza. Decidí darte la oportunidad que nadie le dio a Lucía. La oportunidad de ver el impacto de tus acciones y elegir un camino diferente. El café estaba casi vacío ahora. A través de las ventanas, Elena podía ver a la gente pasar, cada persona llevando su propia historia, sus propias heridas y esperanzas. Se preguntó cuántas de esas historias había alterado sin siquiera saberlo. No sé si puedo cambiar, admitió finalmente. He sido así durante tanto tiempo, nadie dijo que sería fácil, respondió Lucía. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando, ya es un comienzo. Carlos tomó las manos de ambas, uniéndolas en el centro de la mesa en un gesto simbólico que no pasó desapercibido para Elena. El karma no siempre es castigo, dijo suavemente. A veces, es la oportunidad de enmendar, de sanar y de crecer. Mientras los tres permanecían así, conectados en ese momento de verdad cruda, Elena sintió algo que hacía años no experimentaba, esperanza. Pero también miedo, porque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentar a todas las personas a las que había lastimado, enfrentarse a sí misma y a sus propios demonios, sería la prueba más difícil de su vida. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Elena se preguntó si tendría la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. El encuentro con Lucía dejó a Elena con una sensación que nunca había experimentado, un espejo implacable frente a sus acciones. Durante los días siguientes, deambulaba por su apartamento como un fantasma, incapaz de concentrarse en el trabajo o en cualquier otra cosa. Las palabras de Lucía y Carlos resonaban en su mente constantemente, obligándola a mirar hacia atrás, a recordar rostros y nombres que había descartado sin un segundo pensamiento una tarde, mientras revisaba antiguas conversaciones en su teléfono, sintió el impulso de contactar a Miguel, un hombre al que había dejado plantado en un restaurante después de 3 meses de salir juntos. Recordaba haberse reído con sus amigas sobre cómo probablemente la esperó toda la noche con un ramo de flores que ella nunca recibió. Sus dedos temblaron sobre la pantalla mientras escribía un mensaje disculpándose por lo sucedido. No esperaba respuesta, pero sorprendentemente, Miguel contestó casi de inmediato. ¿Por qué ahora, Elena? Han pasado 2 años. Elena no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo explicar que estaba tratando de arreglar los pedazos rotos que había dejado a su paso? Finalmente, le propuso encontrarse para un café, solo para disculparse cara a cara. Para su sorpresa, Miguel aceptó. Verlo entrar al café fue como recibir un puñetazo en el estómago. Miguel había envejecido de una manera que no tenía nada que ver con el tiempo transcurrido. Sus ojos, antes brillantes y cálidos, ahora parecían apagados, cautelosos. «Te ves bien», dijo él, sin mucha convicción. «Tú también», mintió Elena. Se sentaron en un incómodo silencio hasta que Elena finalmente reunió el valor para hablar. «Quería disculparme por lo que hice. Por dejarte plantado, por desaparecer sin explicación. Fue cruel e innecesario». Miguel la miró largo rato antes de responder. «¿Sabes qué fue lo peor? No fue el dinero gastado en la cena o las flores. Fue que durante meses me pregunté qué había hecho mal. Revisé cada conversación, cada momento juntos, buscando la razón por la que no fui suficiente». Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. «No hiciste nada mal», admitió con voz temblorosa. «El problema siempre fui yo. Mi miedo a conectar realmente, a ser vulnerable». «¿Y por qué debería importarme eso ahora?», preguntó Miguel, con un tono que oscilaba entre la rabia y la tristeza. «No tiene por qué importarte», respondió Elena sinceramente. «No espero tu perdón ni que entendamos. Solo quería que supieras que nunca fue tu culpa». Algo cambió en la expresión de Miguel, una pequeña grieta en su armadura. «Estuve en terapia por 6 meses después de lo nuestro», confesó. «Mi terapeuta decía que buscaba mujeres que me recordaran a mi madre, hermosas, distantes, imposibles de complacer». Elena no esperaba esa vulnerabilidad. «Lo siento mucho, Miguel. De verdad». «Yo también lo siento», dijo él con una pequeña sonrisa triste. «Siento que ambos estuviéramos tan rotos». Salió de aquel café sintiéndose extrañamente ligera, pero también abrumada. Un encuentro, una disculpa, y había tantos más por delante. ¿Tendría la fuerza para seguir este camino? Carlos se convirtió en su ancla durante este proceso. No como una pareja romántica, sino como un compañero en este viaje de redención. Cada vez que Elena se sentía abrumada, él estaba allí, recordándole por qué hacía esto. «No se trata solo de disculparse», le decía.
Se trata de reconocer el impacto que tus acciones tienen en los demás. De romper el ciclo. Pero no todos los encuentros fueron como el de Miguel. Algunas personas rechazaron sus disculpas, negándose incluso a verla. Otras la atacaron verbalmente, vaciando años de resentimiento acumulado. Y cada rechazo, cada palabra dura, era un recordatorio del dolor que había causado una noche, después de un encuentro particularmente difícil con una mujer cuyo novio había terminado su relación de 3 años después de conocer a Elena, se derrumbó en el apartamento de Carlos. No puedo seguir haciendo esto, sollozó. Cada persona que veo me odia, y tienen razón en hacerlo. Quizás debería simplemente desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Carlos la escuchó pacientemente, sentado frente a ella en el pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía a sus pies, millones de luces parpadeantes que representaban millones de vidas interconectadas. Huir es fácil, dijo finalmente. Lo difícil es quedarse y enfrentar las consecuencias. Pero también es lo único que realmente cambia algo. ¿Y si no cambia nada?, preguntó Elena con la voz quebrada. ¿Y si después de todo esto, sigo siendo la misma persona? Carlos guardó silencio un momento, contemplando la pregunta. El hecho de que te preocupe esa posibilidad ya demuestra que no eres la misma. Mientras las semanas pasaban, Elena seguía su trabajo en la editorial durante el día y enfrentaba su pasado por las noches. Fue durante la corrección de un manuscrito sobre segundas oportunidades cuando tuvo una idea. Quizás había una forma de canalizar todo esto, de transformar el dolor en algo significativo. Comenzó a escribir su propia historia, sin adornos ni justificaciones. La historia de una mujer que jugaba con los corazones ajenos hasta que el karma le devolvió una lección inolvidable. No era una historia bonita, pero era honesta. Cuando le mostró los primeros capítulos a Carlos, él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Es poderoso, Elena. ¿Pero estás segura de que quieres exponerte así? La gente será implacable. Merezco su juicio, respondió ella con determinación. Y quizás, si alguien como yo lee esto, piense 2 veces antes de hacer lo mismo. La relación entre Elena y Carlos seguía siendo compleja. A veces, cuando estaban juntos, compartiendo una cena o simplemente conversando, Elena podía sentir esa chispa, esa conexión que iba más allá de la amistad. Pero siempre que se acercaban demasiado, uno de los dos retrocedía. El miedo seguía allí, agazapado como una sombra. Elena temía volver a sus viejos hábitos, y Carlos guardaba un secreto que no se atrevía a confesar. La noche del lanzamiento de su libro jugó con su amor, pero el karma jugó mejor. Elena estaba nerviosa como nunca antes. La pequeña librería estaba abarrotada de gente. Carlos y Lucía estaban en primera fila, sonriendo. Con orgullo. Pero también había rostros que reconocía de su pasado. Miguel estaba allí, apoyado contra una estantería. Y otros, algunos que habían aceptado sus disculpas, otros que simplemente sentían curiosidad por esta mujer que ahora exponía sus errores al mundo con manos temblorosas. Elena leyó fragmentos de su libro. Palabras que desvelaban sus manipulaciones pasadas, el vacío que sentía, y el doloroso proceso de redención. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Y entonces, una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y otra más. La sesión de preguntas fue intensa. Algunas personas la felicitaban por su valentía, otras cuestionaban si realmente había cambiado. Y entonces, una mujer en la última fila se levantó. Elena no la reconocía. Mi nombre es Patricia, dijo con voz clara. No nos conocemos personalmente, pero conocí a Carlos hace 3 años. Un murmullo recorrió la sala. Elena miró a Carlos, que había palidecido visiblemente. Carlos y yo salimos durante 8 meses, continuó Patricia. Hasta que conoció a alguien más. Alguien que lo fascinó porque era inalcanzable. Alguien por quien me dejó sin explicación, exactamente como tú hacías con tus conquistas. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Elena. Miró a Carlos, buscando una negación, pero sus ojos confirmaban la verdad. Todas las piezas se encajaron de golpe. La historia de superación que le había contado, la forma en que habían coincidido casualmente en aquella exposición, nada había sido accidental. No entiendo, logró articular Elena, aunque una parte de ella comenzaba a comprender con dolorosa claridad. Patricia sonrió tristemente. Carlos te buscó deliberadamente, Elena. No para ayudarte a cambiar, sino para hacerte sentir lo mismo que tú hacías sentir a otros. Para seducirte y luego abandonarte, como una especie de justicia poética. La sala entera contuvo la respiración. Elena sentía que se ahogaba, que las paredes se cerraban a su alrededor. Miró a Lucía, buscando otra aliada que resultara ser una mentira,
pero la sorpresa y confusión en su rostro parecían genuinas. ¿Es cierto?, preguntó Elena, mirando directamente a Carlos. Él se levantó lentamente, el rostro contraído en una expresión de vergüenza y culpa. Empezó así, admitió con voz apenas audible. Te busqué para vengarme. Para hacer justicia por Patricia, por Lucía, por todos a los que habías lastimado. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Después de todo lo que había pasado, de todo el dolor y la culpa que había enfrentado, resultaba que la persona en quien más confiaba también la había traicionado. Pero algo cambió, continuó Carlos, acercándose a ella. Verte enfrentando tu pasado, asumiendo responsabilidad por tus errores, me hizo darme cuenta de que yo estaba cometiendo exactamente el mismo error. Estaba usando el dolor de otros para justificar hacerte daño. Se detuvo frente a ella, vulnerable, expuesto ante todos. No te dije la verdad porque tenía miedo de perderte. De perder lo que habíamos construido. Y sé que eso me hace tan culpable como tú lo fuiste alguna vez. El silencio en la sala era absoluto. Elena sentía las miradas de todos, esperando su reacción. El karma, pensó con amarga ironía, realmente tenía formas curiosas de completar el círculo, y entonces, sorprendiéndose incluso a sí misma, Elena comenzó a reír. Una risa suave, casi liberadora. El karma realmente jugó mejor, ¿no es así?, dijo finalmente, las lágrimas mezclándose con la risa. El silencio en la librería era ensordecedor mientras todos observaban este inesperado desenlace. La risa de Elena, aunque mezclada con lágrimas, rompió la tensión como un rayo que parte el cielo en una noche de tormenta. Por favor, continúa con tu presentación, dijo Patricia, con una dignidad que Elena no esperaba. No vine a arruinar tu momento. Solo pensé que la verdad merecía ser parte de esta historia de redención. Elena miró a la multitud, luego a Carlos, y finalmente a su libro en sus manos. Parece que necesitaré escribir un epílogo, dijo con una voz que encontró su firmeza poco a poco. Porque esta historia sigue enseñándome lecciones. Después de que la presentación terminara, con un público aún conmocionado pero extrañamente conmovido, Elena se encontró en la pequeña oficina trasera de la librería con Carlos y Patricia. Lucía se había unido a ellos, tan confundida como dolida por el engaño de su hermano. No planeé enamorarme de ti, confesó Carlos, sus ojos fijos en el suelo. Eso fue real. Es real. ¿Cómo puedo creer eso ahora?, preguntó Elena, aunque sin la amargura que ella misma esperaba sentir. ¿Cómo puedo distinguir la verdad de la manipulación? Patricia, quien había permanecido en silencio, habló entonces. Vine hoy porque necesitaba ver a la mujer que había cambiado tanto a Carlos. Él me contactó hace 6 meses, confesándome todo. Su plan inicial, cómo te conoció, y cómo terminó cayendo en su propio juego. Elena miró a Patricia con nuevos ojos. No había odio en ella, solo una sabiduría que resonaba con lo que Elena había aprendido durante estos meses. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti, dijo Elena, repitiendo las palabras que Lucía le había enseñado. Exactamente, asintió Patricia. Ya perdoné a Carlos hace tiempo. Y creo que ahora necesitas decidir si puedes hacer lo mismo. Esa noche, Elena caminó sola por las calles de Madrid. Las mismas calles que antes recorría buscando nuevas conquistas, nuevas distracciones de su propio vacío. Ahora las veía diferentes, llenas de historias interconectadas, de personas llevando sus propias heridas y esperanzas. Una semana después, Elena y Carlos se encontraron en el mismo café donde ella había conocido a Lucía. El tiempo entre ellos había sido necesario, un espacio para procesar, para pensar. No sé si podemos reparar esto, dijo Elena honestamente. Ambos comenzamos esta relación desde la mentira. Lo sé, respondió Carlos. Pero quizás podamos empezar de nuevo. Esta vez sin secretos, sin venganzas ni juegos. ¿Desde cero?, preguntó Elena. Desde la verdad, corrigió él. 6 meses después, el libro de Elena se había convertido en un inesperado éxito. No solo por la historia en sí, sino por el nuevo capítulo que había añadido, revelando la última vuelta del karma. En conferencias y entrevistas, compartía sin filtros cómo el universo le había devuelto exactamente lo que ella había dado, culminando la lección más importante de todas, que el perdón y la redención comienzan con uno mismo, y en cuanto a Elena y Carlos, decidieron darse esa segunda oportunidad, no como una historia de amor perfecta, sino como dos personas imperfectas aprendiendo a amarse desde la honestidad. Porque al final, como Elena siempre concluía en sus charlas, el verdadero amor no es un juego que se gana o se pierde, sino un camino que se elige recorrer juntos, paso a paso, verdad a verdad.